Tremendo anuncio de la Administración del Seguro Social. Oficialmente, señores, la Administración ha anunciado los importantes cambios en beneficios que hemos venido hablando en estos últimos días para el tema de discapacidad. Estamos hablando de cambios que van a afectar a millones de personas. Y es que se trata de nuevos requisitos de elegibilidad. Se trata de ajustes en los montos de beneficios. Se trata de un proceso de solicitud más simplificado, mejoras en la atención al cliente, una variedad de cambios que en conjunto harán que los discapacitados ahora tengan una facilidad a la hora tanto de solicitar sus beneficios como de proteger su elegibilidad. Si actualmente recibes beneficios por discapacidad o estás pensando en solicitarlos, es crucial que te mantengas informado sobre estos cambios que hablaremos el día de hoy. Quiero que te hagas la pregunta, me digas qué piensas sobre estos nuevos cambios en los beneficios por discapacidad de los cuales yo te hablaré. Déjanos tu comentario abajo. Y no te olvides suscribirte a nuestro canal para más actualizaciones sobre el seguro social y otros temas muy importantes. Recuerda compartir esta información con tus amigos o familiares para que todos estén al tanto de estas grandes noticias. Como bien sabemos, el seguro social brinda beneficios por discapacidad a las personas que no pueden trabajar debido a una condición física, la cual se prevé que persistirá durante un mínimo de un año o hasta puede causar el fallecimiento. Esta definición sumamente estricta de discapacidad es obligatoria por ley federal. Y es que para ser elegible a los beneficios del SSDI, que es para discapacidad, una persona no solo debe cumplir con la definición de discapacidad, sino que también debe haber trabajado bajo el seguro social durante una cantidad suficiente de tiempo y lo suficientemente reciente. El Seguro Social no brinda asistencia financiera a personas con discapacidades parciales o de corto plazo, a diferencia de otros programas como el SSI. Ahora bien, en estos últimos días, Martin O'Malley, el comisionado del Seguro Social, afirmó con nuevas regulaciones que ahora les resultará más fácil a todos los solicitantes concentrarse en los datos más recientes y pertinentes sobre su empleo anterior. Y tendrán que completar menos información sobre su historia laboral, lo cual pues les va a ahorrar tiempo, esfuerzo y dinero. Además, va a mejorar la calidad de los datos que reciben los empleados de primera línea, para ayudarlos a tomar decisiones, lo cual también se traduce en un mejor servicio al cliente, en tiempos de espera más cortos para estos casos, o tiempos de procesamiento reducidos. Tomemos en cuenta que hay casos de solicitantes de discapacidad que pueden tardar hasta un año. En otras palabras, esta nueva regulación agiliza el cuarto paso del proceso de solicitud, que determina si un solicitante de discapacidad puede realizar alguno de sus trabajos anteriores relevantes. Oficialmente, desde el pasado 22 de junio, la reglamentación final ya está aprobada y limitará la consideración por parte de la Agencia de los Trabajos anteriores a 5 años para considerar el trabajo relevante pasado. A las personas se les resultaba muy difícil recordar los requisitos exactos de la antigua política para sus 15 años de historia laboral, lo cual a menudo pues daba lugar a informes incompletos o incorrectos. Además, la agencia ya no tendrá en cuenta los empleos anteriores que comenzaron y terminaron en menos de 30 días naturales, al concentrarse en su actividad laboral relevante, al menos la más reciente, y al mismo tiempo mantener información suficiente para seguir haciendo evaluaciones fiables. Esta nueva regla va a facilitar las solicitudes de beneficios para las personas. Los beneficiarios estadounidenses deben saber que el Seguro Social está publicando muchas modificaciones en las normativas, incluyendo esta norma final para mejorar su programa de prestaciones por discapacidad. Recientemente, la agencia también declaró que va a actualizar la definición de vivienda de asistencia pública,
con el fin de reducir las barreras de otro programa, que es el SSI. Además, la administración afirmó que el valor de los alimentos ya no se va a tener en cuenta al calcular las prestaciones del SSI. La organización también declaró que convertirá la excepción del subsidio de alquiler en una política nacional, ya que actualmente solo está disponible para los solicitantes y beneficiarios del SSI que viven en 7 estados en concreto. Pues ahora será a nivel general. Todos los estados podrán hacerlo. Además de las nuevas normas del Seguro Social para simplificar el proceso de evaluación en cuestión de beneficios por discapacidad, la administración también va a actualizar la lista de ocupaciones que se utiliza en el proceso de elegibilidad para este programa. Para mí al menos esto es un gran cambio porque no viene cambiándose hace muchísimos años. Al decidir sobre las reclamaciones por discapacidad de los adultos, el Seguro Social tiene en cuenta la capacidad que tiene una persona para poder adaptarse a otras actividades que estén relacionadas con el trabajo, con la edad, con la educación o con la experiencia laboral, así como también con las actividades que están relacionadas con el trabajo o la gran fuerza laboral que tiene el país. Pues el gobierno se basa en el Diccionario de Títulos Ocupacionales y su libro complementario, con el fin de poder evaluar el potencial que tiene una persona para adaptarse a un trabajo a gran escala en la economía nacional. Es aquí donde yo digo que este diccionario ha estado tan desactualizado por tantos años que esto será muy bueno. Créanme, esto va a ser algo increíble para los discapacitados. Existen más o menos unas 114 ocupaciones que este diccionario de títulos ocupacionales cuenta con muy pocas oportunidades laborales en cada una de las 9 divisiones del censo de los Estados Unidos, las cuales ya no se van a utilizar para determinar un resultado como no discapacitado. Además, el departamento también observó que 3 empleos del diccionario tenían documentación de respaldo para un resultado de no discapacitado, el cual pues los tribunales federales en los Estados Unidos han puesto en duda. Para poder determinar si un solicitante de beneficios por discapacidad es capaz de realizar otras formas de empleo, la agencia espera que solo tenga en cuenta las ocupaciones más relevantes. Pues con esto muchos discapacitados, tanto los nuevos que van a solicitar sus beneficios, así como los antiguos que quieren mantener sus beneficios, podrían estar volviendo a anteriores trabajos, los cuales van a poder seguir ganando bastante dinero y al mismo tiempo conservar sus beneficios. Ahora bien, recientemente también hubo otro gran anuncio por parte de la Administración del Seguro Social, y es sobre el tema del pronóstico del COLA. Sabemos que es uno de los momentos más esperados por miles de jubilados cada año, y es cuando la Administración del Seguro Social nos da a conocer el COLA, el cual pues será el aumento que recibiremos el próximo año 2025. Como bien sabemos, hasta ahora los pronósticos no habían sido muy alentadores, pero parece que acaba de ocurrir un giro inesperado, ya que de acuerdo con los datos compartidos por la Oficina del Seguro Social, más de la mitad de los hogares que tienen una persona mayor, por lo menos de 65 años, reciben al menos 50% de sus ingresos de alguno de los programas que maneja la Administración del Seguro Social. Pues las previsiones anteriores nos han traído datos de que ligeramente había cambiado del 2,66%. Como sabemos, en este año es del 3,2%. Pues bueno, según las estimaciones de la Senior Citizens League, los jubilados han estado perdiendo un 36% de su poder adquisitivo desde el año 2000. Una inflación menor es sinónimo de que puede llegar cierta estabilidad para los beneficiarios del Seguro Social. Y bueno, pues, todos los expertos andan anunciando que el COLA ahora será menor, que a partir de enero 2025 el COLA podría ser de hasta el 2,57%, lo cual nos está dando a entender que la inflación ha estado disminuyendo.